17. La enseñanza en sí no es tan larga, pero necesito leer todos estos versículos, así que tenga paciencia, siga la lectura, márquela y resalte lo que el Señor le hable. Amén. Juan capítulo 15, verso 4 en adelante dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo lo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oramos por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús agradecemos tu palabra. Gracias por lo que nos quieres impartir en esta noche. Con la ayuda del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de ti, abre nuestro entendimiento para que podamos retener todo lo bueno, lo que nos edifique, y todo aquello, Señor, que no venga de tu parte sea desechado, para que no estorbe en nuestra vida, para que no estorbe en nuestro crecimiento. Espíritu Santo de Dios, danos el entendimiento, el discernimiento. Ayúdanos a comprender lo que el Padre quiere hablarnos en esta noche, y que tu presencia siga obrando en nuestras vidas. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir la palabra del Señor? A esta enseñanza le puse como título: la importancia de permanecer. Porque si usted se dio cuenta y prestó atención, en estos versos del 4 al 17, la palabra o el verbo permanecer se repite 11 veces. ¿Cuántas veces se repite? 11 veces. Y la verdad que mi corazón no estaba a compartir esta enseñanza. Yo les iba a dar un adelanto de lo que en San Luis con las mujeres íbamos a compartir, pero resulta que en un abrir y cerrar de ojos el Espíritu Santo me dice: no, hay algo que tenés que resaltar, hay algo que Jesús está como loco insistiéndote y no te das cuenta. Y volví a releer y me sonaba muy fuerte en mi espíritu la palabra permanecer. Entonces me tomé el debido tiempo, como le acabo de leer todos estos versos, de leerlos una y otra vez, y dije: Jesús está insistiendo mucho en la palabra permanecer. Pero no solamente en la palabra, sino en la acción de su iglesia, de sus hijos, en permanecer. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los tiempos tan difíciles que se avecinan, con las cosas a veces difíciles, situaciones adversas que vivimos, uno a veces flaquea y desiste. Uno a veces vamos bien para arriba, vamos persistiendo para arriba, vamos persistiendo en la oración, le damos todos los días un tiempo de meditación, un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, pero nos pasa algo que nos descolocó, nos pasó algo que no nos gustó y ya empezamos para abajo, a declinar, a desistir,
a dejar de permanecer en Él y comenzar a fallarle al Señor y permanecer en otras cosas fuera de Dios. Entonces Jesús, lo que hoy nos quiere hablar, tanto que insiste en Juan capítulo 15, es acerca de la permanencia. ¿Acerca de qué? Mira al que tenés al lado y decirle: es importante que permanezcas. Y como bien me gusta, y para no sacar esta costumbre ni dejarla de lado, quiero compartirte lo que significa la palabra permanecer según el diccionario común y corriente que podamos tener todos. Y dice: permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. El permanecer significa estar o mantenerse en un lugar y en un tiempo determinado. Y la verdad que también busqué su origen en griego, y la palabra permanecer en griego es la palabra meno, la cual significa continuar, estar presente, persistir, estar, habitar, vivir en determinado lugar, relación, condición y expectativa. Ahora, ponete a meditar todo lo que Cristo nos quiso decir en estos versos, cuando resalta una y otra vez: permanecer, permanecéis, si permanecen, si yo ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, si permanecen en la palabra, la guardan, el Señor, su amor. Miren tantas veces que Jesús dice permanezcan, permanezcan, y lo resalta una y otra vez. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Ustedes tienen que continuar en el Señor, en su palabra, en su meditación. Ustedes tienen que estar presentes en una relación con Dios, seguir persistiendo. Ustedes tienen que habitar ¿en qué? En el amor de Cristo, en la palabra del Señor, en la búsqueda con el Padre. Ustedes tienen que vivir ¿en dónde? En la presencia del Señor. Ustedes tienen que mantenerse y permanecer ¿en qué? En relación, en expectativa y en una misma condición con mi Padre. Yo cuando veía cada vez más sinónimos o cada vez más detalles de lo que significaba la palabra permanecer, se me erizaba la piel como la tengo ahora. Se ponía la piel de gallina, porque yo digo: mira todo lo que Jesús nos está queriendo decir en una sola palabra: permanecer. Ustedes tienen que seguir viviendo. ¿En qué? ¿En dónde? En la presencia del Señor. Pero me está yendo mal, no importa, seguí en la presencia de Dios. Pero me están golpeando, no importa, seguí en la presencia de Dios. Pero tengo luchas, tengo batallas, no importa. Vos tenés que seguir viviendo, habitando en la presencia del Señor. Porque pase lo que pase, cueste lo que cueste, su presencia es lo mejor para tu vida. Su presencia es lo mejor para nosotros. En su presencia hay descanso, hay fuerzas nuevas, hay comida y alimento, hay sustento. Ahora, ¿en qué tenemos que permanecer nosotros? Para hacer un poco más clara la enseñanza, o en qué tenemos que ser perpetuos, que eso también significa la palabra permanecer. ¿En qué tenemos que ser perpetuos? El libro de 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿De qué habló la palabra el domingo? ¿De qué semilla habló la palabra el domingo? ¿Cuál fue la semilla que más resaltó y la que Cristo sembró? El amor, el olivo, exactamente, en el espíritu. Pero Él siempre sembraba amor. Donde iba, quien le hablaba, quien se le acercaba, Él manifestaba el amor del Padre. Y en estos versos también vemos que Jesús insiste acerca del amor del Padre. Él recibe el amor de su Padre, y Él nos da a nosotros, nos ama de igual manera como su Padre lo amó a Él. Y qué importante es poder saber que en estas tres cosas debemos permanecer. Debemos habitar, aún debemos procurar permanecer y ser perpetuos en lo que es la fe, la esperanza y el amor. ¿Y dónde encontramos todo esto? En Dios, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Lo que nos puede dar de fe, de esperanza o de amor a una persona es algo limitado y es algo temporal, pero en nuestro Señor Jesús lo encontramos de manera eterna. Amén. La palabra permanecer también hace referencia a estar unido a una persona de corazón, de pensamiento y de voluntad. Tenemos que permanecer en los pensamientos de nuestro Padre. En lo que su corazón desee, eso debemos procurar en nuestra vida. Amén. Debemos permanecer en Él. Ahora,
Si hay algo que me pregunté es por qué Cristo tantas veces repite una y otra vez en Juan 15 la palabra permanecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está dando a entender esta palabra? ¿Qué es lo que me da a entender que el Señor una y otra vez repita esto con una condición, con otra, con una situación o con otra? Es porque Juan capítulo 15 del 4 al 17 nos resalta y nos da a entender la dependencia que la iglesia debe tener de su Señor. Si la iglesia necesita amor, es en Cristo donde debe permanecer para encontrar el amor. Si la iglesia quiere crecer y dar fruto, solamente lo encuentra estando unido a la vid que es Cristo, permaneciendo en Él. Ustedes, nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid. Separados de Él nada podemos. Por eso tenemos que permanecer en Él para poder ser, para poder hacer, para dar fruto. La iglesia tiene que esforzarse en este tiempo para permanecer. Toca al hombro que está al lado y decirle: esforzate para permanecer. Esforzate. Ahora, el primer verso que leímos en el verso 4 dice: permaneced en mí. Esto es un mandamiento. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Eso es un mandamiento. No tenemos, ay, si quiero, si no quiero, si hay opción, si hoy sí, si mañana no. Ese verso nos habla de un mandamiento. Pero después tenemos otros derivados de ese versículo. Y esos derivados de permaneceréis, permanezcan, ¿sabe qué nos tiene que hacer meditar? En que eso sí corre por nuestra cuenta. En el verso 4 veo un mandamiento en el cual tengo que obedecer, porque veo después un resultado de esa obediencia, una bendición de esa obediencia. Si yo permanezco en Él, Él promete permanecer en mí. Amén. Él promete permanecer cerca. Si yo me acerco a alguien, si yo me acerco a Cristo, como dice la palabra, acercaos a mí, dice que Él también se acercará a nosotros. Si nosotros obedecemos en permanecer en Él, Él como respuesta, como promesa, como pacto, como resultado de tu obediencia es que Él va a permanecer a tu lado. Él no se aleja porque estaba aburrido. Él no se aleja porque se enojó un día. Escúchame, Él un día se alejó de nuestra vida porque nosotros nos alejamos de Él. Él no se aleja porque quiere. Él permanece porque tú permaneces. Él se acerca porque tú te acercas. Él está porque tú estás. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué resultado, además de esto, de lo que dice el verso 4, obtengo por permanecer en Cristo? ¿Saben qué entiendo yo por la palabra, por los versos 4 y 5? Es que yo, al permanecer en Cristo Jesús, en comunión, en una vida con Él, la lectura, la alabanza, la congregación y demás, yo obtengo una vida fructífera. ¿Cuántos quieren ser fructíferos en el Señor? Tenés que permanecer. Dice el verso 4 y verso 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, esto está hablando de él solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, dijo Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si vos le cortás al manzanero una ramita llena de manzanas y las apartás, las manzanas se pudren, no sirven, la rama se seca y no vuelve a dar fruto. No tiene la fuerza por sí sola la rama, separado del manzanero, separado de la planta, el poder vivir. Ahora, si esa ramita la volvemos a injertar en el árbol y la volvemos ahí un poquito con cinta para que no se caiga y algo más, esa rama vuelve a cobrar vida y su fruto luego es más que el primero. Ahora, ¿nosotros podemos alejarnos del Señor? Sí, podemos. No deberíamos, pero podemos. A veces flaqueamos, a veces nos enfriamos, a veces dejamos de congregar, dejamos de buscar, dejamos de tener intimidad con el Señor y lo que estamos haciendo es alejándonos. Cristo sigue ahí, la vid sigue ahí, pero el pámpano se quiere alejar. A veces el pámpano dice: yo puedo por mí mismo,
mismo, entonces se aleja por el orgullo, por el egoísmo, porque quiere probar por sí solo, y allá queda la vid, allá queda Cristo, y el pámpano se va por sí solo. Pero ¿qué dice la palabra? El pámpano por sí solo no puede, se seca y muere, y el fin de que el pámpano se haya separado y se haya quedado lejos de la vid es que al secarse, al morirse, es echado en el fuego y es quemado. Pero, diga conmigo, pero hoy tenemos la opción y sabemos a la luz de la palabra de que podemos volver a injertarnos en la vida y volver a recobrar vida, volver a recobrar fuerza y no tener un destino en el fuego, sino tener un destino en gloria, un destino en bendición, un destino en victoria, una vida fuerte, una vida con esperanza, una vida con amor, una vida con fe, en donde permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la vida, separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer, pero en mí todo lo pueden hacer. Lejos de mí no pueden dar fruto, pero en mí pueden dar mucho fruto. Qué poderoso, qué hermoso que es el Señor. Tenemos que entender que el único que suple nuestras necesidades como hijos independientes y como iglesia en general, el único que puede suplir nuestras necesidades es Cristo Jesús. Y el único que proporciona la gracia es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer como siervos fieles a Él y como siervos fieles al lugar también donde Él nos ha puesto, porque ahí obtenemos gracia y porque ahí obtenemos de lo que Él nos ha dado, en Él primeramente y luego en el lugar donde Dios nos asignó. Permanecer fieles. Y no es fácil. Es fácil decirlo, pero a veces no es fácil hacerlo, lo sé. A veces es difícil permanecer, a veces hay que luchar contra fuertes vientos y tormentas para permanecer aferrados a la vida, pero no es imposible, podemos hacerlo. Y hay veces que cuando pasó la tormenta por la vida de alguien, pasaron vientos fuertes por la vida de alguien y esa persona es como que se separó, como que se alejó, se quebró, se cayó y quedó lejos de Cristo. Nosotros, los que estamos cerca de Cristo, tenemos que venir acercarte nuevamente, venir, impartirle vida, impartirle de la presencia, impartirle, decirle que está presente, orar por esa persona y traerlo nuevamente a la vida y plantarlo nuevamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos diferentes miembros, pero un mismo cuerpo es al que pertenecemos y sin Él nada podemos. Quien se cayó en una tormenta y por un viento fuerte, por una lucha fuerte, a veces no tiene la fuerza propia para volver a levantarse y a unirse al cuerpo. Pero para eso estamos nosotros, los hermanos en Cristo, parte de la familia, para decirle, hey, te vi flaqueando mucho, no estás congregando, se huele algo raro, no me digas nada, pero no te olvides del Señor. Y no te olvides de la casa en donde te amamos, en donde te esperamos, en donde nos alegra verte. Y a veces cuando no te vemos nos preocupamos, pero al verte nuevamente nuestro corazón salta de alegría. ¿Usted se piensa que no nos alegra verlos en la casa? ¿Usted se piensa que no los esperamos nosotros que ustedes congreguen, que puedan asistir, que puedan servir al Señor? Nos alegra muchísimo. Nos preocupa a veces no verlos, pero si a mí y a su pastor nos alegra verlos, ¿cuántos más a Cristo Jesús? La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Fiesta. Usted sabe lo que es el concepto de fiesta. Alegría, salto, cántico, celebración, aplauso. Hay música, hay de todos los cielos. Cuando era pecador se arrepintió y vino a Cristo. Y cuánto más cuando un servidor es fiel y vence tormentas y vence situaciones y le sigue permaneciendo en Él, fiel a Él. El que permanece tiene una vida fructífera. Por eso no desistas. Si hoy no ves el fruto, tranquilo, Dios te lo prometió, lo vas a tener. También lo que entiendo en la insistencia del Señor en permanecer es que el poder permanecer en Él desata provisión y respuestas divinas a nuestra vida. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Miren qué
hermoso, ¿verdad? Nosotros no sabemos de memoria el pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. El que golpea, se le abre. Pero mirad lo que dice Jesús acá. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos pedir lo que queramos, sí, mientras permanezcamos en Él y su palabra en nosotros. ¿Por qué es importante permanecer en la palabra, en el estudio de la palabra, en poder escuchar la predicación, en poder venir a discipulados? ¿Por qué es tan importante permanecer en eso? Porque por medio de la palabra y del estudio de la palabra, a ti y a mí se nos revela la voluntad del Padre. Entonces no vamos a pedir cualquier capricho en oración, vamos a pedir conforme la voluntad del Rey, para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra, tal y como nuestro Salvador lo planeó. Y ahí se desata la provisión, y ahí se desata la respuesta. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Permanece en su palabra y Él va a permanecer en ti. Y mientras permanezcas más en su palabra, más su palabra se te va a revelar y vas a saber que los secretos del corazón del Padre están escritos acá. ¿Cómo hago para permanecer si a veces me cuesta? Verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder permanecer es, aún como el punto anterior te acabo de decir, es guardar la palabra del Señor. Pero no es guardarla en el bolsillo e ir a todos lados con la palabra, la Biblia en el bolsillo porque está guardada. Es guardarla, atesorarla en tu corazón, comerla, masticarla, ponerla por obra, atesorarla, hacerla, releerla, orarla, estudiarla, desmenuzarla, hasta que a ti se te revele lo que el Padre te está hablando. Entonces tú la guardas, tú la atesoras, tú la cuidas, tú eres celosa de la palabra, tú no te sales ni a derecha ni a izquierda de lo que está diciendo la palabra. Tú comienzas a tener revelación del Espíritu, tú lo que estás haciendo es permaneciendo. Un día lees, otro día lees y otro día vuelves a leer. Tú estás permaneciendo. Cuando tú guardas, cuando tú escribes un verso, cuando tú mandas un verso, cuando tú te recibes el teléfono, la aplicación de la Biblia, todos los días te da el devocional diario, tú lo que estás haciendo es alimentándote, guardando la palabra. Y guardar la palabra es sinónimo de permanecer en Él. Es importante esto porque hay diferentes situaciones que a veces se desatan en nuestra vida y a veces porque la ignoramos o no sabemos dónde buscar, estamos como locos a veces al final de la Biblia donde dice ayuda de lectura y dice cuando estás triste lee tal y cual, y cuando estás enojado lee tal y cual, y en el cumpleaños de fulano lee tal y cual. Está bárbaro porque es una ayuda para el lector. Pero cuánto mejor cuando tú tienes la palabra ya aquí y no tienes que andar buscando, sino que ya tú la sabes y ya Dios te habló y ya te dijo cómo aplicarla. Entonces se presenta la batalla, la situación difícil y tú ya sabes la palabra y la declaras. ¿Viste cuando Cristo fue tentado por Satanás? No estuvo diciendo para Satanás, ¿para qué busco? A ver, tentación, ajá, te digo esto lo que dice. No, le dijo Satanás, escrito está y pum, se la mandó. Satanás, no me va a tentar, escrito está y pum, se la mandó de nuevo. Satanás, conmigo no va a poder porque la palabra dice esto y pum, se la mandó de nuevo Satanás. Le cerró la boca y ¿sabes qué? ¡Sos victorioso! ¡Qué tremendo que es Cristo! Permanezcan en guardar la palabra. Mientras guardan la palabra, ustedes permanecen. Pero ¿vieron qué dice el verso 11? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben qué quiere decir eso? Es que al guardar la palabra del Señor, por ende permanecer en el Señor, lo que hace es que el gozo de Cristo sea impartido en nuestra vida. Y nuestro gozo, el que tanto deseamos en la vida alcanzar, con el gozo de Él se pueda completar. Pero esto no lo sabemos hasta que no se nos revela. Yo no sabía que podía ser feliz realmente y no estar buscando en cosas
cosas, en bienes, en relaciones humanas, en la plata o en otras cosas. El que me llene, yo quería que me llene mi corazón algo que no tenía y siempre lo tenía vacío. Iba al bar pero seguía vacío, iba a los bailes pero seguía vacío, iba a la junta pero seguía vacío. Pero ¿qué pasó un día? Me hablaron los aleluya, los santos, los que gritan todo el día de Cristo, me lo presentaron y ese día Cristo, el vacío que yo tenía me lo llenó. ¿Por qué? Porque su gozo vino a morar en mí y lo que yo quería que se llene de gozo y de alegría se completó en Él, por Él y para Él, por medio de su palabra. Que su gozo complete el nuestro es el propósito y es el resultado también de permanecer. Si quieres una vida gozosa, un matrimonio gozoso, si quieres una relación gozosa, permanece en el Señor y tendrás como resultado el gozo de Cristo completando tu corazón, completando tu gozo. Amén. Te leo dos últimas citas bíblicas y con esto cierro lo que por el momento el Señor me hizo entender y me dio a conocer de lo que es permanecer en Él y por qué Cristo tanto insiste en eso. El libro de Juan capítulo 8 verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ahí serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quién no dijo una vez: yo quiero ser discípulo de Cristo y seguirlo? ¿Sabes cómo puedes convertirte en un discípulo genuino? Guardando y permaneciendo en su palabra. Y primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Permanezca en él mi amor, dijo Jesús. Y ahora el libro de primera de Juan nos vuelve a insistir y a hablar acerca del amor. ¿Y quién es amor? Dios. Dice que tenemos que permanecer en el amor. ¿Y quién es el amor? Dios. ¿En quién tenemos que permanecer? En Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Se entiende? Separados de nuestro Señor nada podemos hacer. Y una de las cosas que no podemos hacer es amar de verdad. No puedo decir que amo a mi hermano si no estoy en el amor. No puedo decir que amo a mi esposa, a mis hijos, si primeramente el amor no mora en mí. Permanezcamos en Él. Y Él, dice la palabra, que permanece en nosotros. Lo último que dice primera Juan, dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted cree que Dios le ama? Amén. Muy bien. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Quien permanece en Dios, Dios permanece en Él. Si tú permaneces en Dios, Dios permanece en ti. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. Si permanecemos en la vid permanece en nosotros. ¿Por qué es tan importante, pastora, permanecer? Porque obtenemos lo que es la esencia del Señor en nuestra vida. Obtenemos la revelación de su palabra, las bendiciones, las respuestas, la fuerza. Necesitamos como iglesia y como hijos de Dios esforzarnos a permanecer. Una de mis oraciones después de que en un tiempo de mi adolescencia perdí al Espíritu Santo, o mejor dicho, lo alejé de mi vida, lo descuidé, cuando Él se acercó nuevamente a mí, me dio una nueva oportunidad porque también me acerqué nuevamente a Él. Una de las cosas que comencé a orar porque se me reveló lo horrible que es alejarse del Señor. Vivirlo en carne propia es lo peor. Se me reveló la importancia de permanecer. Y era buscarlo todos los días. Y encima el Señor me manda una ayudita idónea, con la cual estoy casada, que me regala una Biblia. ¿What? Primer regalo, una Biblia. El Espíritu Santo. Andrea, no te vuelvas a alejar. Y todos los días la Biblia la
la mesita de luz, con el velador, con la lapicera y el mensaje que llegaba. ¿Leíste hoy? Que Dios te bendiga, voy a orar por vos. Por si las moscas, Andrea, con quien yo te voy a unir, te va a acercar también a mí. ¿Y sabe por qué tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa te dice, mira lo que dice la Biblia, mira lo que habla el Señor, cantemos y adoremos? Es porque Dios te está conectando con gente que está en Él y te quiere en permanencia con Él. Dios te une con quien te va a llevar a permanecer en Él, porque le importa que sus hijos permanezcan en Él, para Él permanecer en sus hijos. Ponete de pie en esta noche. Si el Señor me vuelve a insistir con esta enseñanza, hablaremos más. Pero creo que fue entendible, cortita y al pie, la importancia de lo que es permanecer y saber que Cristo insiste una y otra vez en que sus hijos permanezcan en Él.